Hola, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar una revisión sobre el orden sucesorio. Recordemos que cuando no hay testamento, ya sea porque la persona no testó o no alcanzó a indicar sus disposiciones en vida, entonces, al morir, la herencia queda intestada. La ley establece un orden de llamamiento a los que pueden recibir este patrimonio del causante. Este llamamiento lo hace según un orden en el que los más próximos son los preferidos y excluyen a los de grado u orden posterior. Recordemos que existen 4 órdenes sucesorios en nuestra legislación. Primer orden, hijos y nietos. Segundo orden, ascendientes y cónyuges. Tercer orden, hermanos, sobrinos, estados. Cuarto orden, estado. Y es que la herencia no solamente se va a dividir entre los herederos del mismo orden, sino que muchas veces con estos concurren. ¿Qué es lo que sucede? En el primer orden, que es el de los hijos, puede también comprender a varios hijos y algunos nietos representantes de su padre premuerto. La herencia, por tanto, se divide entre los varios herederos del mismo orden que concurren, y esta división nos hace recordar cuando revisábamos el derecho propio y directo, que es el que es, se sucede entre hijos, y el derecho de las estirpes, cuando heredan por representación. También puede ocurrir que aquellos herederos que son llamados por ley a aceptar o repudiar la herencia, puede ser que al momento de abrirse la sucesión no existan, es decir, que por muerte o también incluso por indignidad o incapacidad o por desheredamiento, simplemente estando en vida, repudia la herencia. En este caso, si no hay lugar a su representación ni origina la transmisión, será llamado un sustituto, que debe existir en este caso designado un testamento, pero de no haber, entonces su porción acrecerá la de los herederos del mismo grado. Ahora vamos a ver sobre el primer orden sucesorio. En el artículo 1028 del Código Civil nos indica que los hijos excluyen en los demás herederos sin perjuicio de la porción civil. Inclusive el 1029 nos indica que si el difunto hubiera dejado más de un hijo, la herencia se dividirá entre ellos por partes iguales. Estos artículos señalan cuál es el primer orden sucesorio y sus características, es decir, los hijos del cónyuge. No hace ninguna distinción entre hijos de fuera del matrimonio o dentro del matrimonio. Es decir, todo hijo por igual tiene este derecho preferente. Adicionalmente, en este primer orden sucesorio, que es el de los hijos, se pone a salvo de todas maneras la porción conyugal. Bien indica el artículo 1028 que sin perjuicio de la porción conyugal. Como sabemos, la porción conyugal es una asignación forzosa hecha al cónyuge sobreviviente que no tiene los medios para subsistir, y en este caso los hijos no excluyen el capital contante, más bien concurren con él. La porción conyugal, en este caso, estar en concedido el beneficio, es un derecho de previa deducción, es decir, que se asegura antes de atribuir a los otros herederos lo que les corresponde. La porción conyugal es siempre de deducción previa y está constituida hasta por la cuarta parte de los bienes del causante. En el segundo orden sucesorio, la herencia se dirige hacia los beneficiarios o grupos de beneficiarios. Por una parte, los ascendientes del causante y por otra parte, su cónyuge. El artículo 1030 indica: si el difunto no ha dejado posteridad, sucederán sus ascendientes de grado más próximo y el cónyuge. Esta primera observación que hace el 1030
que nos indica sobre el grado más próximo, hay que destacar que para una persona su grado ascendiente más próximo son los padres, excluyendo a los ulteriores ascendientes. ¿Esto qué quiere decir? Abuelos o bisabuelos. Pero ¿qué pasaría en el caso de que mi padre y mi madre suceden a los otros ascendientes de grado más próximo? De modo que uno más abuelos excluyen a los bisabuelos y uno más bisabuelos excluyen a los antecesores de grado aún más remoto. La parte de los ascendientes llamados a suceder se divide entre ellos en porciones iguales, que pueden ser mitades, tercios, cuartos, quintos. En este caso, puede haber 4 abuelos o hasta 8 bisabuelos, lo cual es un poco complicado que en la vida de una persona existan aún todos juntos. Pero teóricamente, pues, en el caso de hablar de 8 bisabuelos como grado más próximo del causante, cada uno recibiría un octavo de la herencia. En este caso, en este orden sucesorio también concurren los cónyuges. Estos heredan en igual proporción que sus ascendientes padre y madre. Es decir, padre o madre heredan el 50% y el cónyuge el otro 50%. Y hablando justamente del cónyuge, en este segundo orden sucesorio, debemos tener en cuenta de que en este caso se trata de un llamamiento a verdadera herencia, que quiere decir que en este segundo orden sucesorio no es lo que nosotros conocemos como la porción conyugal, porque la porción conyugal es una asignación forzosa, pero en este segundo orden sucesorio la persona, el cónyuge, realmente se constituye como un heredero. Estamos entonces ante un escenario de una persona que puede recibir la herencia e incluso recibir el beneficio de la porción conyugal. El cónyuge sobreviviente puede, a su voluntad, retener lo que posea o se le deba, es decir, renunciar a la porción conyugal, o más bien pedirla, pero si la pide, debe abandonar todos los otros bienes y todos los derechos. Y si es así, entonces sí puede recibir la porción conyugal. Puede también conservar sus gananciales y demás bienes y pedir la porción conyugal complementaria, es decir, para alcanzar lo necesario para su cómoda sustentación. Lo antes mencionado lo podemos encontrar en el artículo 1200, 1196 y 1199. En nuestro tercer orden sucesorio, nosotros en el 1031 vamos a encontrar que si el difunto no hubiere dejado ninguno de los herederos expresados en los artículos anteriores, le sucederán sus hermanos, ya sea personalmente o ya representados de acuerdo con el artículo 1026 y conforme a las reglas siguientes. 1. Si el difunto hubiere dejado solamente hermanos carnales o solamente medios hermanos, a cada uno de ellos recibirá partes iguales. 2. Si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también uno o más medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota igual al doble de cada uno de los otros. Por consiguiente, la herencia se dividirá en tantas partes cuantas fueren los medios hermanos, más el doble del número de hermanos carnales, así cada uno de estos recibirá dos de dichas partes, y cada uno de los medios hermanos recibirá una de cada parte. En el siguiente artículo 1032 nos indican que en consecuencia con sobrinos del causante, el Estado sucederá de acuerdo con las siguientes reglas. La cuota del Estado es deducida de la porción de bienes que corresponde a los sobrinos y hecha esta deducción, el resto constituirá un nuevo acervo divisible entre los sobrinos de acuerdo con las reglas generales. La cuota del Estado será la mitad de esa porción si hubiere un solo sobrino, un tercio si hubiere dos, un cuarto si hubiere tres
o no. Entonces, si todos los hermanos del causante le sobreviven o si murió antes alguno de ellos, pero sin dejar descendencia, entonces únicamente heredan los hermanos. Estos excluyen a otros parientes más remotos, incluso a los sobrinos, hijos de los hermanos, y a los padres. Pero si uno o más hermanos del causante premurieron dejando hijos, estos sobrinos del causante concurren con sus tíos, es decir, los hermanos del causante, y ahí sí interviene el Estado. Por tanto, podemos decir que el Estado entra en la sucesión desde el momento en que hay sobrinos que heredan al intestado. Y en último caso tenemos el cuarto orden sucesorio. Esto lo encontramos en el artículo 1033 que dice: a falta de todos los herederos ab intestato designados en los artículos precedentes, sucederá el Estado. Este es el cuarto orden sucesorio y, a diferencia de los anteriores, que son un poco complejos, este señala un único sucesor, el Estado. Aquí no existe la concurrencia de otro heredero, ya que no existen más herederos. Es decir, si el Estado concurre, no existen más herederos, a menos que estemos hablando del tercer orden sucesorio, que el Estado sí concurre con los sobrinos. Estos han sido los 4 grados que señala nuestro Código Civil que se dan dentro de nuestras sucesiones intestadas. La ley vigente nos indica que al momento de la apertura de la sucesión debemos obedecer estos órdenes que nos indica la ley para que en su momento los sucesores con legítimo derecho puedan aceptar la herencia o, en el caso de repudiarla, los siguientes en la sucesión les corresponda el derecho. Entonces, en el primer grado los hijos, segundo los padres y el cónyuge, tercero los hermanos y cuarto el Estado. También se reconoce aquí la porción conyugal y se reconoce los derechos de la representación en los casos en los que los hijos no estén eh, con vida al momento de fallecer los padres, pueden ser los nietos. En el caso de segundo orden, que los padres no estén con vida, pueden ser los abuelos. En el caso del tercer orden, los hermanos no estén con vida, pueden ser los sobrinos. Y aquí entra la concurrencia con el Estado. Y por último, el cuarto orden, que es el Estado, cuando la herencia se ha declarado yacente y posteriormente va. Hasta aquí la clase presencial. Este es un resumen de lo que se revisó el día jueves. Que tengan una excelente jornada.